Correcto. Mire, nosotros desde la Visión Ciudadana y el Observatorio Ciudadano a nivel nacional planteamos la posibilidad de la revocatoria del mandato de los ciudadanos asambleístas, porque el artículo 95 de la Constitución permite a los ciudadanos ecuatorianos ser veedores de las actitudes y del trabajo que cumplen los asambleístas en el hemiciclo de Quito. Resulta que, hecho un análisis consensuado, nos hemos dado cuenta de que los asambleístas, particularmente los de la provincia de Esmeraldas, ninguno de los cuatro ha cumplido con el proyecto por el cual fueron elegidos. Es decir, el ciudadano José Lenín Lara Rivadeneira, la señora Patricia Zambrano de UNES, el señor Javier Ortiz y la señora Rina Campaín de Creo, no han cumplido con su trabajo, porque cuando usted va a ser electo, presenta un proyecto o un plan de trabajo donde nos dice a los esmeraldeños, yo voy a hacer esto, eso o aquello. Pero lamentablemente del resultado que se obtiene de los informes entregados por la Asamblea Nacional, ellos no han presentado ningún tipo de proyecto, no han presentado un anteproyecto, no han presentado absolutamente nada. ¿En 2 años? En 2 años. De tal manera que en virtud de aquello y amparado en la participación ciudadana, hemos presentado la solicitud de revocatoria del mandato para que ellos se vayan a su casa por incumplir con su trabajo. Hay que recordarle a la ciudadanía que las personas asambleístas, el presidente, la vicepresidencia, el alcalde, el prefecto, todas las autoridades electos por el voto popular son empleados del Estado, y el Estado somos todos los ciudadanos. Por tal motivo, ellos ganan un sueldo. Mire, Fabricio y la gente que nos escucha, 200 millones de dólares le cuestan los 4 años de funcionamiento de la Asamblea Nacional. 200 millones de dólares. Y no lo digo yo. Cualquier persona se puede meter a la página pública de la Asamblea Nacional y detectar que el presupuesto mensual para los asambleístas está abordando más de los 200 millones, solamente en sueldos, salarios, anticipos, préstamos, pago del asesor, el asesor del asesor. Tienen la capacidad de contratar casi a 10 o 12 asesores cada asambleísta, y con sueldos que superan los $3,000. Y esos 200 millones de dólares está hablando de que no tomamos en cuenta ni muertos ni heridos, no, eso es luz, agua, teléfono, construcción, inversión y todo lo demás que supera esa cantidad. Es un buen sueldo, pero hay un asambleísta por ahí dice que le alcanza solo para una semana de comida. Come bastante, parece, ¿no? No es que come bastante, el problema es que él acumula. Mire, este señor Almeida del Partido Social Cristiano tiene más de 20 años en la Asamblea Nacional, o sea, él vive solamente de eso. Él es como un parásito ya de la Asamblea, acostumbrado a vivir de eso, y absolutamente, ¿a quién se le puede pensar? Ni siquiera por lógica racional, decir que 3,000 no le alcanza mientras hay gente que vive con $10. Casi $5,000. Casi $5,000 un asambleísta. Bueno, dice ¿Sí? $5,000, pero es mucho más, porque de ahí ya reciben prebendas y reciben el diezmo que les cobran a los mismos contratados. Es decir, eso es solamente En todo caso, a usted se le adelantaron, señor Estrella, se le adelantaron porque dijo el presidente de la República, hasta aquí llega la Asamblea. ¿Cómo queda entonces el proceso que usted inició? Bueno, nosotros presentamos ya la solicitud fue entregada en el Consejo Nacional Electoral. En Quito se aprobaron ya algunas de ese tipo de solicitudes, nosotros aquí en Esmeralda también la presentamos y estábamos a la espera de que se nos conteste. Y la respuesta lógica era de que ellos tenían que entregar, porque mira, hay una cosa que hay que entender. El Consejo Nacional Electoral es un ente que debe ejecutar lo que dice la Constitución y las leyes. Es decir, la ley dice que se debe presentar una solicitud de revocatoria del mandato. Ellos no están en la capacidad de revisar si sí o no. Lo que tienen que hacer es dar trámite a la solicitud, porque ellos tienen que hacer eso. De ahí ya depende básicamente de que cuando se entreguen los documentos para recoger firmas, si usted como solicitante de la revocatoria del mandato no puede reunir las firmas necesarias para que se cumpla con ese efecto, definitivamente termine el trabajo. Pero lamentablemente el Consejo Nacional Electoral puso demasiadas trabas, que falta esto, que falta aquello, que la mamita no tiene, que falta el sello de la abuelita y cosas por el estilo. O sea, es decir,
¿Cómo se puede normar un proceso cuando son los mismos partidos políticos los que manejan el proceso en el Consejo Nacional Electoral? Es decir, el momento en Juez y que, parte al mismo tiempo. claro, son juez y parte, son juez y parte, o sea, ellos deciden si está bien o no está bien, y eso realmente es un problema dentro del proceso democrático, de esta mal llamada democracia que vivimos los ecuatorianos, porque no puede llamarse democracia a una institución que a nosotros nos obligue a ir a votar, a ejercer un derecho. Un derecho no tiene que ser obligatorio. Y si usted no vota, lo van a multar y no le entregan un documento que por otra parte es una mordaza. Se lo piden para cada trámite también. Claro, porque si usted es una mordaza justamente, porque si usted no tiene ese documento no puede hacer ningún trámite. Por tal motivo, hay que ir cambiando un poco las leyes. Además, permítame, compañero periodista, decirle dos cosas. La Constitución del 2008 fue construida con una visión netamente de participación ciudadana. Pero si usted se pone a leer la Constitución, y invito a la gente a que haga un ejercicio práctico de ir leyendo la Constitución como se lo hace con cualquier otro tipo de libro, vamos a encontrar que hay un poco de entuertos escritos ahí en líneas pequeñas para que la gente no se entere. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana es la entidad que forma parte del quinto poder ciudadano, tiene el mismo poder que el presidente, que el Congreso, que la Judicatura, es decir, ellos forman parte de eso, pero aparte de eso, se les dio el mayor poder para que puedan nominar a todas las autoridades de control de este país. Por tal motivo, ¿de qué sirve que haya un presidente? ¿De qué sirve que haya una asamblea si usted le designó a 10 personas para que se hagan cargo de la administración del país? Es que esa ley se la hizo de acuerdo a conveniencias del grupo de esa época, de los amigos de esa época. No se actuó en función país, sino se actúa en función de mis intereses. Bueno, bien, está convocada ahora a nuevas elecciones y todo. Un tiempo muy corto para que la gente pueda conocer las propuestas, qué es lo que se requiere y para que pueda elegir bien. Bueno, para que pueda elegir bien la veo muy complicado, porque lamentablemente volvemos al clientelismo. Los partidos políticos no están preparados para nombrar a nueva gente porque nadie se esperó esto. Y entonces, yo, por ejemplo, le digo yo, César Estrella va a ser candidato. En 7 días, ¿usted qué cree que puedo yo recorrer de mi provincia? No se puede hacer absolutamente nada. O sea, es decir, son cosas inexcusables, porque además hay un problema constitucional. La Constitución lo invita a usted a participar en la elección del presidente de la República y dice el artículo, no recuerdo el número del artículo, ahora lo vamos a ver, que se elegirá un presidente de la República por 4 años. Y ahora estamos rompiendo la Constitución. 16 meses, 17 meses. Por eso, estamos rompiendo la Constitución. Y recuerde que la Constitución es el elemento primordial del desarrollo de las leyes en este país. O sea, una ley orgánica, que en este caso la ley de control político de la democracia, le dice a usted que vaya a elegir un presidente por 1 año y medio, pero la Constitución le dice que debe elegir el presidente por 4 años. Lo mismo los asambleístas. Dice, el asambleísta cumplirá sus funciones por 4 años. ¿Ahí qué va a pasar? Dice que solamente va por el tiempo restante, dice la otra parte de la ley. Por eso, pero ¿quién es la que ordena? Entonces, aquí también existe un entuerto jurídico, porque debería el presidente de la República decir, no, señores, esta es una elección anticipada. ¿Qué significa anticipada? Que se debe llamar a nuevas elecciones para los 4 años, como dice la Constitución, no para que cumpla un ratito. ¿Qué presidente de la República cree usted que puede desarrollar un proyecto político o un proyecto económico ciudadano? ¿Cuándo? El presupuesto del próximo año, ya este año tiene que estar presupuestado en octubre. Ya casi está todo gastado. Ya está gastado todo el presupuesto. Exactamente. Entonces, este ese tipo de cosas nos invita a reflexionar. Primero, decirnos a nosotros como ciudadanos que tenemos que cambiar la visión en el escogitamiento de aquellas personas que puedan ir a la asamblea. No, en este caso ya no a representarlos, sino que tengan experiencia en otro tipo de cosas, porque resulta que estamos acostumbrados a elegir a los ciudadanos que tienen experiencia política, ¿no? Pero no elegimos a un ciudadano como Fabricio Alvarado, que tiene experiencia en comunicación, experiencia social, experiencia en desarrollo humanitario. Por eso me quedo aquí donde estoy. Eso. Entonces, buscamos a ciudadanos, empresarios que tengan experiencia en el desarrollo de las políticas económicas,
Por ejemplo, le escuché a un candidato de los nuevos que viene ahora decir que todos los candidatos asambleístas deben ser abogados. Y si tiene que crear una ley portuaria, ¿qué sabe él de portuaria? No, que tiene que ser un profesional, sí, ahí comparto. Lógico. Pero no va a cerrarlo solamente abogado. Que tiene que ser un profesional que tenga una visión sociopolítica, una cosmovisión de lo que sucede en el alrededor donde va a ser electo. Estoy muy de acuerdo, pero no decir que solamente los abogados pueden ser. El abogado lee e interpreta las leyes, no va a crear. Entonces hay un poco de cosas que hay que ir modulando. Pero ¿usted cree que en estas condiciones, usted si le proponen, usted sería candidato a la asamblea con este poco tiempo? Bueno, mire, yo he tenido el gusto y me he sentido satisfecho cuando hay dos partidos políticos y varias agrupaciones políticas que han propuesto mi nombre para representar a esta provincia. Pero tengo que decirles con gran verdad, hay un tiempo muy escaso para poder proponer situaciones, pero sí hay dos cosas que son importantes y que no es de hoy. Son cosas que yo las tengo en mi mente y tengo plasmado en proyectos. Por ejemplo, el primer proyecto que presentaría el ciudadano César Estrella es un proyecto para eliminar el número de asambleístas que están en la provincia, en el país. 137 ciudadanos que tienen que irse a su casa. Eso ya ni siquiera en la asamblea pasó, ni en la consulta pasó. Más complicado todavía ahí. No solamente la consulta, el problema es que ese proceso se lo puede hacer vía asamblea. Es decir, si en esta ocasión nos reunimos o se reúne otro tipo de gente con otra mentalidad, se puede hacer eso. Esa es la gran esperanza. Esa es la gran esperanza que se tiene. Ahora, la idea es cambiar la mentalidad de las personas para que elijan ya no a los mismos de siempre, a los que tienen experiencia política. Pero lo vamos a lograr cambiar en 6 meses. En agosto son las elecciones, o sea, estamos hablando de 3 meses. La idea es esa, decirle a la gente que no vote por los mismos de siempre, que empiece a votar por gente que piense, que crea que pueden cambiar, porque si no, esto se va volviendo un nudo gordiano del que no vamos a poder desatarlo nunca. Y llegamos a lo mismo. Así vamos a llegar a lo mismo. Porque tengamos una misma asamblea con la misma mentalidad y no avanzaremos. Exactamente. Entonces no sirve de nada las muertes cruzadas, las muertes no cruzadas, las revocatorias y cosas por el estilo, y así pasaremos años de años. Y pasaremos solo en elecciones. Exactamente. Esa es la idea. La idea es crear y la gente con este tipo de actitudes. Mire, por ejemplo, la Asamblea General, esta última asamblea, creó 47 leyes. Dentro de esas 47 leyes son convenio con Kurdistán, con Zapistán, con Kikistán, el día del bizcocho, el día de la rayuela. En eso pasan estos ciudadanos. Pregunte si alguno de los ciudadanos esmeraldeños creó algún proyecto para definir las líneas de zona franca o sede aquí en Esmeraldas. Pregunte si a alguno de estos ciudadanos se le ocurrió crear o solicitar al Estado que Esmeraldas se convierta en una sede administrativa del deporte que sea determinada por los entes deportivos aquí en Esmeraldas. Pregunte si alguno de estos ciudadanos generó o propició el desarrollo de una línea franca, una ley de maquila para la ciudad de Esmeraldas. No tienen idea de eso. Usted coge los planes de gobiernos de UNES, de Partido Social Cristiano, de Creo, nos hablan de cualquier cosa, de la Margarita y de aquello, pero no hablan nada de la realidad que vive Esmeraldas, de lo que necesitamos los esmeraldeños. Otro de los problemas que uno podía atacar es el desarrollo de la eliminación del excesivo cobro de impuestos. Esta provincia necesita desarrollarse con bajos impuestos para atraer el turismo. Claro. No solo esto, el Ecuador necesita. ¿No es cierto? Y ese tipo de cosas a nadie se le ocurre, porque van solamente a alzar la mano y a obedecer. Bueno, por lo menos unos alzar las manos, y otros ni siquiera alzaron las manos. No, ¿Usted le vio alzar la mano a algunos de Esmeralda? Yo no los vi. No sé si alguna vez hablado. Algún asambleísta de Esmeralda, lo único que le vi es cuando intentaron votar al presidente bailando vals, la otra alzando el dedo a las cámaras. Es decir... No, pero yo sí creo que aprobaron leyes importantes. Y una de ellas les voy a decir que quisieron ampliar el periodo de vacaciones de ellos. ¿Qué les parece? Magnífico. Oiga, pero esa es la asamblea que hemos tenido. O sea, es para el ridículo la asamblea que hemos tenido en el Ecuador y que hemos tenido y que hemos venido teniendo. Por favor, yo pienso pero yo creo que 3 meses no son suficientes. Oiga, pero ¿sabe qué? Sí se puede hacer, porque por algo tenemos que empezar. Y aquí va mi pedido a todos los comunicadores sociales, a usted como periodista, para que vayamos dando unas cápsulas pequeñitas de conciencia en el ciudadano, establecer nuevas leyes. Tenemos que empezar a crear una nueva generación de personas.
volver a perungir a las autoridades para que regrese la ética, la moral a las escuelas. No es posible que pero es que al grupo mayor no le interesa que ingrese la ética y la moral, que no ingrese eso, que sigamos siendo desordenados y que sigamos donde están. Ese es el gran grupo mayor que nos ha gobernado en estos países, quienes han estado de turno, y me refiero de manera general de las autoridades. Es que esa es la décima de los partidos políticos. Mientras más ignorante sea el pueblo, son más fáciles por de eso dominar. mismo, por eso mismo. Y ese es el círculo en que hemos caído y que estamos. ¿Cómo romper eso? Yo no sé, pues 37 años en la comunicación y damos las cápsulas, y a ratos nos cansamos y no llegan el cambio. Así es. Pero ¿sabe qué? No debemos claudicar. Yo también tengo 20 años de lucha activa social, peleando por todo lo que se puede hacer en esta provincia, en esta ciudad. Porque yo vine acá hace 30 años y le aposté a Esmeraldas. Y usted me ha visto desarrollar mi vida, desarrollar mis hijos, desarrollar toda mi influencia, ofreciendo empleo como a mi manera, a mi forma de hacer. Fui el creador de una radio comunitaria para satisfacción de muchos de los indígenas de esta nacionalidad chachi aquí en la provincia de Esmeraldas. Inclusive participé con usted cuando era profesor y apoyamos a la generación de conocimiento de muchos alumnos en la misma radio. Es decir, tenemos que seguir la lucha porque si nosotros claudicamos, ¿quién lo hará? Nos queda nada más que seguir la lucha. Solo nos queda, por ahí decía como alguien, solo nos queda Barcelona. Ahora yo no sé quién nos quedará porque ya la asamblea ya se fue. Pero usted no me respondió, ¿iría o no iría a la asamblea? Bueno, sí, mire, o ya es un hecho. Mire, nosotros estamos, la tarde de hoy día, tenemos una reunión ampliada con un movimiento, con un partido político en el que se van a plantear primero las alternativas del juego, porque es importante saber de que no puede uno ir por ir, alzar la mano, tiene que haber un consenso de qué es lo que se quiere hacer. Yo tengo un par de leyes ya en la mano para hacer la realidad y ojalá Dios me permita, y agradecer a la gente que está apoyando mi nombre, y Dios me permita continuar con esto, porque sí es importante. Si no luchamos, estamos cansados de estar mirando las cosas desde la vereda de al frente. Ahora nos vamos a pasar a la vereda del otro lado y podemos ser autoridad. Y como autoridad sí demostrar que sí se puede hacer. Como dice el presidente Bukele, sin robar se puede llegar a hacer muchas cosas. Ojalá en esa vereda, oiga, no la ventana la pueda abrir y pueda salir. Realmente conocemos un hombre emprendedor y todo, pero ojalá le permitan y ojalá pueda hacer grandes cosas. Éxitos en esta lucha. Y vamos a seguir conversando, conversando porque esto es cuestión de todos. Cambiar el país, cambiar Esmeralda es cuestión de todos. Es cuestión de todos, es la unión de todos. Como dice su radio, la unión hace la fuerza y es importante que nos desarrollemos. No como simples ciudadanos, seamos veedores, participemos en el desarrollo de nuestra ciudad, participemos en el desarrollo de nuestra provincia. Hay una autoridad nueva que quiere hacer los cambios, pero tenemos que también como ciudadanos aportar. Todos los días levantarnos, barrer el frente de la casa, limpiar las ventanas, acomodar, arreglar, tener una ciudad linda, una ciudad limpia. ¿Para qué? Para que se desarrolle la economía. Esta ciudad padece de ese problema. El problema de la ciudad nuestra es político y económico, no cultural, no social, porque aquí hay mucha gente muy culta, hay gente muy amable, hay gente que respeta y cosas por el estilo, pero el problema es económico. Mientras no haya fuentes de trabajo, mientras no se creen proyectos de desarrollo comunitario, de desarrollo urbano, de desarrollo social, no llegamos a ninguna parte.